Bueno, entonces hoy vamos a revisar anatomía de los ganglios basales y el tallo. Este es pues nuestro esquema de estudio de los ganglios basales. La primera cosa que pues tenemos que saber que estos son núcleos, y núcleo en general pues en el sistema nervioso central son cuerpos neuronales agrupados en sitios diferentes a la corteza. En este caso pues están agrupados en la sustancia blanca profunda. Clásicamente, y pues la definición de ganglios basales es que son núcleos embebidos en lo profundo de los hemisferios cerebrales, y bajo esa definición los que entran como ganglios basales son el caudado, el putamen y el globo pálido, que son los que vamos a estudiar más puntualmente el día de hoy. Ahí le añadimos el núcleo accumbens, que es un núcleo que está involucrado pues en los circuitos de recompensa. Sin embargo, asociados o pues junto con la función que tienen los ganglios basales van a haber otro grupo de núcleos que no están ubicados como tal en lo profundo de los hemisferios cerebrales, pero sí toca saber que existen y que hacen parte de la función. Entre ellos está el núcleo subtalámico en el mesencéfalo, el núcleo pedúnculo-pontino, el tálamo, la amígdala y los núcleos rojos, que de su función y como en general no los vamos a ver durante esta sesión. En general, la función de los ganglios basales o lo clásico se definió que son el sistema extrapiramidal que regula el movimiento. Sin embargo, esta definición de sistema piramidal y extrapiramidal cada vez está más en desuso, porque se sabe que no solo es una función motora y no solo, digamos, o no solo funciona como un sistema extrapiramidal. Este es nuestro esquema, pues, de los ganglios basales clásico, en donde tenemos tres núcleos principales: el caudado, el putamen y acá atrás el globo pálido. El que está en rojo es el tálamo. El que tiene partes, que es el caudado, tiene una cabeza, que vamos hasta acá, un cuerpo que se encuentra rodeando el tálamo, y entre el tálamo y el caudado va a estar una cosa que se llama la estría terminal, que tiene unos cuerpos también neuronales, y al lado de la estría terminal va a haber una vena que se llama vena de la estría terminal, y este núcleo caudado también va a tener una cola que va a seguir el asta temporal del ventrículo lateral, y termina casi en el cuerpo amigdalino. Esta sería como más o menos, se vería una volumetría desde superior de los ganglios basales, donde vemos el caudado que tiene esa forma S con su cabeza, cuerpo y cola, al lado del putamen, y acá no estaríamos viendo el globo pálido, que sería una especie de triángulo medial al putamen. Este es un espécimen, en este caso creo que es un simio, un mono, donde vemos la formación de los ganglios basales y buena parte de la explicación de algunos nombres de los que asumen, en este caso estriado. Digamos que a lo que se denominó estriado era por esta morfología como atigrada que tienen entre el caudado y el putamen. Medial y abajo del putamen vamos a tener el globo pálido. Notemos aquí también la ubicación que tiene el núcleo accumbens con respecto a los otros núcleos, que es un núcleo que va a estar medial y va a estar inferior. Recordemos circuito de recompensa. Y tenemos, o pues dentro de la imagen también se encuentran representados el núcleo subtalámico y la sustancia nigra, que pues hacen parte de lo que se denomina sistema extrapiramidal. Esta es una resonancia de 7 teslas de un cerebro ex vivo, de muy alta resolución, donde tenemos más o menos la misma imagen. Este es un plano sagital donde tenemos nuestro núcleo caudado más arriba, la imagen atigrada, que son esos haces de comunicación con el putamen, más adentro, siempre más hipointenso en las secuencias potenciadas en T2, el globo pálido, que en esta secuencia sí las logramos distinguir como globo pálido externo más arriba y globo pálido interno más abajo, y más abajo aún lo que veíamos como la sustancia nigra, que tiene unas partes que vamos a ver más adelante, y el núcleo subtalámico. Vemos también la relación que mantiene el caudado con el tálamo, y el surco caudotalámico, que pues, para la CR1 es importante porque aquí va a ser el último sitio donde va a persistir matriz germinal, más o menos hasta la semana 34. Entonces este es el sitio más frecuente de hemorragia de la matriz germinal, pero pues recordar que en ese surco caudotalámico también está la estría terminal.
Ya pues hablando puntualmente, el estriado lo va a formar el caudado del putamen. Este sería pues el corte que usualmente vemos. Tenemos el caudado que va a ser el piso y la porción inferior del asta frontal y cuerpo del ventrículo lateral. Y va a estar separado el putamen por el brazo anterior de la cápsula interna, que acá lo estoy dibujando. En el corte también axial clásico vamos a tener más externo nuestro putamen. Ambos hacen parte del sistema extrapiramidal y ambos hacen parte como del input que tienen los ganglios basales. En la parte más externa del putamen, digamos que la cápsula interna y externa van a estar rodeando el putamen como tal. La cápsula interna por dentro, la cápsula externa por fuera, y hay unos cuerpos neuronales que forman una línea más lateral a esa cápsula externa, y este se llama el claustro. Y más allá del claustro, antes de la ínsula, se encuentra la cápsula extrema. ¿Listo? Hay algunas patologías que pueden llegar a afectar tanto pues en general los ganglios basales, pero particularmente el núcleo caudado. Y en este caso podemos ver que nuestro núcleo caudado, que ya vimos que es piso y pared lateral del asta frontal del ventrículo lateral, se encuentra marcadamente disminuido de tamaño, al igual que el putamen. Y este es un ejemplo clásico de lo que puede verse en una resonancia en una enfermedad de Huntington. Hay patologías que afectan puntualmente, digamos en este caso el putamen. Vemos que nuestro putamen, que normalmente se comporta isointenso a la corteza, del lado izquierdo presenta un aumento en su intensidad de señal. Esto es en un paciente diabético, probablemente posterior a una crisis hiperglicémica, y el paciente se manifestaba con hemicorea, y esto es la imagen clásica de una esteatopatía diabética o una esteatopatía asociada a hiperglicemia. Seguimos al globo pálido. El globo pálido es ese triangulito que queda medial al putamen. El globo pálido va a estar dividido en un globo pálido externo y un globo pálido interno por una lámina que se llama la lámina medular interna. Entonces tenemos globo pálido externo, globo pálido interno. Es importante saber que el globo pálido interno es el sitio de salida principal o la eferencia principal de los ganglios basales, y que ese globo pálido interno es uno de esos blancos posibles para DBS o estimulación cerebral. Del globo pálido hay algo que siempre tenemos que saber y que vemos en la mayoría de escanografías, pero a veces nos puede llegar a generar dudas, y es que los globos pálidos es uno de los sitios frecuentes de calcificación fisiológica en el sistema nervioso central. Pero cuando esto llega a ser patológico, digamos que no hay muchos estudios que digan cuándo empieza a ser patológico o cuándo no. De hecho, solo tenemos una serie buena que estudia calcificaciones en ganglios basales, y nos encontramos que después de los 40 años hay una frecuencia más o menos del 0,6% de calcificación en el globo pálido, y únicamente el globo pálido sin que hayan síntomas asociados. Cuando esto ocurre antes de los 40 años, hay alguna probabilidad de que esto sea patológico, y cuando ocurre antes de los 30 años es siempre patológico. Las calcificaciones en los otros ganglios basales siempre van a ser patológicas, como es en este caso, que vemos calcificaciones tanto en el caudado como en el putamen, e inclusive vemos calcificaciones en algunas fibras en U. Si vemos, esta es una resonancia de uno de nuestros pacientes, vemos que perdemos esa intensidad de señal normal que mantienen tanto el caudado como el putamen con respecto a la corteza, y si miramos las secuencias de susceptibilidad también vemos que hay artefactos de susceptibilidad magnética en las fibras en U subcorticales. Y esto probablemente corresponde con depósitos de calcio extensos en los ganglios basales y fibras en U, que uno los puede ver en enfermedades de depósito que depositan calcio, como el hiperparatiroidismo. Hay otras alteraciones que afectan puntualmente el globo pálido. Esto obedece a algunos patrones de susceptibilidad por su consumo más alto de oxígeno, y en este caso vemos que hay una pérdida de esa
intensidad normal que tiene el globo pálido, que es un poco más hiperintensa en T1 que el resto de ganglios basales. Acá lo vemos más hipointenso, que se corresponde con un aumento de señal en T2, que es bilateral y simétrico, esto en una intoxicación por monóxido de carbono. Nos vamos ahora al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es uno de esos inputs que tienen los ganglios basales. La ubicación aproximada no la vemos en la resonancia convencional, pero se encuentra lateral y superior a la sustancia negra y lateral a los núcleos rojos. Entonces es esta región hipointensa que podemos ver en este corte coronal de una resonancia de 7 teslas de un cerebro ex vivo. La sustancia negra es el modulador de los ganglios basales. Digamos que como su función es balancear la vía directa y la vía indirecta, que va a terminar estimulando al globo pálido interno. En su estructura histológica va a tener dos porciones, una pars compacta y una pars reticular, que le da su morfología en imágenes, que conforma una banda hipointensa, una banda un poco más hiperintensa y otra banda más hipointensa. Y tenemos que la pars compacta es la más anterior, que vemos acá. Después sigue la pars reticular, que tiene una porción que es hiperintensa y otra porción que es hipointensa. Y a este signo, o pues a esta apariencia normal, la han descrito como el signo de la golondrina, porque se parece a la colita de las golondrinas, banda hipointensa, banda hiperintensa, banda hipointensa. Y cuando se ve alterada, puede sospecharse o tiene alguna probabilidad de presentarse el paciente con algún tipo de problema de la pars reticular, tipo parkinsonismo. En cuanto a la función de los ganglios basales, digamos que siempre lo hemos vinculado con algo motor, pero no solo incluye algo motor. Tenemos unos receptores de información, que principalmente es corteza, pero no únicamente, que son el estriado del núcleo accumbens. Tenemos unos procesadores de información que hacen parte del globo pálido externo, el núcleo subtalámico y la pars compacta de la sustancia negra, y unos emisores de información que son el globo pálido interno y la sustancia negra pars reticular. Este es el modelo clásico de funcionamiento de los ganglios basales, en el cual pues el estriado recibe el input o la información de la corteza, y va a haber una vía directa que va a llegar al globo pálido interno y va a ir al tálamo, y va a haber una vía indirecta que va a pasar por el globo pálido externo, por el núcleo subtalámico, y va a llegar al globo pálido interno. Como les había comentado, la pars compacta de la sustancia negra es regulador tanto de la vía directa y como de la vía indirecta, por lo que cuando ésta se afecta, va a haber cambios, digamos, en el balance, y este es el ejemplo, digamos, clásico del parkinsonismo, en el cual hay un daño en la sustancia negra, y hay un aumento de la vía indirecta, que en últimas termina haciendo que el globo pálido interno aumente su impulso inhibitorio del tálamo. Recordemos que el tálamo se encarga de excitar la corteza, hay una disminución del output del tálamo y va a haber una disminución general, pues como de ese impulso del movimiento, que se va a traducir en bradiquinesia, y el resto de síntomas que conocemos del parkinsonismo. Pero esta, digamos que es la visión clásica, y actualmente se sabe que dentro de los ganglios basales hay múltiples loops internos que permiten el procesamiento diferente de la información, y sabemos que actualmente los ganglios basales no solo hacen parte del control del movimiento. Se sabe, por ejemplo, que la cabeza del núcleo caudado hace parte de ese control emocional y de la conducta sexual, asociado pues con el núcleo accumbens. También tienen parte en la modulación de la función ejecutiva, en la atención, y particularmente, digamos, en estimar el tiempo que va a tomar una acción o alguna cosa. Y otra cosa importante es que, aunque pues nosotros lo veamos como muy indiferenciado,
También tiene una organización somatotrópica, al igual que, digamos, la corteza y los giros pre y postcentral. Y, por ejemplo, el putamen, la representación de las piernas está en la parte dorsal, la cara en la ventral y las manos entre ambas porciones, pues como es de esperarse. De la irrigación de los ganglios basales, digamos que lo que uno siempre piensa es como arterias lenticulares, pero realmente de ganglios basales tienen irrigación de toda la circulación cerebral. Empezando por la arteria cerebral anterior, que nos va a aportar la arteria recurrente de Hebner, que va a ir a la cabeza y la parte anterior del putamen. Vamos a tener las arterias lenticuloestriadas de la media, que van a tener la mayor parte del putamen y el cuerpo del caudado. Vamos a tener ramas de la arteria cerebral posterior, que son las arterias tálamo-perforantes, que van a irrigar la mayor parte de ese tálamo. También vamos a tener ambas arterias coroideas. Y una parte de esto es bueno saberlo porque a veces, digamos que uno tiene hipodensidades o cosas que sugieren isquemia en los ganglios basales, y según la porción en la que esté la isquemia, deberíamos ir a buscar pues el vaso en el angio, y conocer esto pues nos ayuda a ubicarlo. Ahora vamos a hablar un poco de tallo. Pues el tallo cerebral, que es la porción más inferior que ocupa la fosa posterior, va a venir derivado de las vesículas que corresponden con el mesencéfalo, el metencéfalo y el melencéfalo. Recordemos que estos dos de abajo van a estar denominados también como rombencéfalo. Y otra cosa importante como de la embriología, como que a uno a veces le ayuda a entender la anatomía y la arquitectura interna, es que los núcleos usualmente se organizan motores mediales y aferentes o sensitivos más laterales, y cuando se cierra el tubo neural, en esa placa basal, que es la parte más anterior del tubo neural, van a quedar entonces en esa misma disposición. En la parte medial van a quedar los motores y en la parte más lateral los sensitivos. Vamos a empezar entonces por el mesencéfalo. El mesencéfalo es pues la parte más superior del tallo, que lo que vamos a ver pues en la parte externa usualmente son los pedúnculos cerebrales, la cisterna interpeduncular, los nervios oculomotores emergiendo de ella, y desde la parte posterior los nervios trocleares. Si lo rotáramos y lo miráramos por posterior, vamos a ver la placa tectal, que son pues los colículos cuadrigeminales o tubérculos cuadrigeminales. Este es un corte a nivel del colículo superior, en donde vemos pues los núcleos que hay en la parte superior del mesencéfalo. Por recalcar, importantes los núcleos del tercer par, que ya sabemos que va a emerger por la cisterna interpeduncular, y pues núcleo motor del tercer par, núcleo de Enger-Westphal, que es el núcleo parasimpático correspondiente. Vamos a ver los núcleos rojos, que recordemos que hacen parte de esa actividad antigravitatoria. Vamos a ver la sustancia nigra, y atrás vamos a ver los colículos superiores, que recordemos que hacen parte de la vía visual. Ahora un corte a nivel de los colículos, sí, de los colículos inferiores. En este nivel, importante saber o recordar que pues en la parte más anterior siempre pedúnculos cerebrales, tractos córtico-espinales, y atrás va la sustancia negra, y atrás, inmediatamente atrás de esta, van a estar los lemniscos, que son esas vías sensitivas que van ascendiendo, y siempre periaqueductal van a estar los núcleos, en este caso el núcleo del cuarto par, que era el otro par que nos faltaba del mesencéfalo, y otros núcleos periaqueductales que pues para mencionar y explicar, digamos que se sale un poco porque realmente no los vemos mucho, pues realmente los otros tampoco, pero digamos que la función del resto de núcleos del mesencéfalo es un poco más complicada. En resonancia pues vemos la estructura externa. Recordar tanto el mesencéfalo como el puente lo vamos a tener dividido de posterior a anterior en tectum, tegmento y porción basal. El tectum en el mesencéfalo hace parte, o lo que hace referencia es únicamente a la placa cuadrigeminal. Después sigue el tegmento, que es la porción media.
y la parte basal es la parte más anterior que pega contra la cisterna interpeduncular. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el mesencéfalo es las relaciones que tiene con las estructuras adyacentes, principalmente la glándula pineal, ya que en patología de la glándula pineal puede darnos manifestaciones neurológicas con signos que localizan hacia el mesencéfalo. Si nos vamos en un corte sagital un poco más lateral, en la resonancia alcanzamos a ver las impresiones que da la placa cuadrigeminal, el colículo superior y el colículo inferior. Y ya no estaríamos viendo la cisterna interpeduncular, sino estaríamos viendo la cisterna ambiens. Cuando miramos estos cortes potenciados en T2, nosotros sí alcanzamos a ver parte de los núcleos rojos, alcanzamos a ver parte de la sustancia negra, de hecho en algunos casos alcanzamos a ver el signo de la golondrina, pero digamos que el resto de núcleos no los alcanzamos a ver. Pero si intentáramos localizar, por ejemplo, o intentáramos poner la localización aproximada, por ejemplo, de los núcleos del tercer par, sabemos que está en la porción anterior del acueducto, y sabemos que entonces si hay una lesión que está ahí, muy probablemente se va a corresponder con una oftalmoplejía del tercer par. Importante siempre, así no tengamos el CIS, en la cisterna interpeduncular podemos ver nuestro tercer par que va a cruzar las cisternas de la base para llegar a la pared del seno cavernoso, y pues que vemos muy evidente en nuestro CIS, nuestro tercer par llegando a la pared lateral del seno cavernoso. En cuanto a la irrigación del mesencéfalo, digamos que es un poco complicada porque en la parte superior, digamos, una parte va a ser de la arteria cerebrosa superior, otra parte, que es esta parte lateral, va a ser parte de la arteria cerebral posterior, y la parte más medial va a ser de la punta de la basilar. En la parte más inferior es un poco más sencillo, ya que la parte lateral va a ser parte de la cerebelosa superior y la parte medial va a ser las ramas paramedianas de la arteria basilar, aunque digamos la distribución varía un poco. Nos vamos ahora al puente. El puente es esa porción media. Acá vamos a tener algunos pares importantes, nuestro nervio trigémino, nuestros sextos, el séptimo y el octavo, ahí en el ángulo pontobulbar. En cuanto a la arquitectura interna, más o menos se siguen conservando las relaciones. Digamos que el tectum o el techo del puente va a ser donde van a estar la mayoría de núcleos, y si uno se acuerda de qué pares más o menos van por ahí, uno más o menos sabe qué núcleos va a tener, y la mayoría de estos núcleos siempre van a estar periacueductales. En este caso no estamos viendo los núcleos, acá en esta representación solo están los tractos. A mencionar los importantes: el fascículo longitudinal medial, que hace parte de los movimientos oculares, el lemnisco medial, que es el que da la información propioceptiva pues, del cuerpo en general, que va subiendo al tálamo, el tracto espinotalámico, dolor y temperatura del cuerpo, y el lemnisco lateral, que es parte de la vía auditiva. Si miramos ya los núcleos y recordamos que pues aquí vamos a tener el sexto par, el quinto, sexto, séptimo y octavo par, sabemos entonces qué tenemos que buscar. Entonces, los más grandes y los que protruyen, digamos, en la parte de atrás son los núcleos del sexto par, y estos núcleos del sexto par van a estar rodeados, que digamos es esta flechita que acá va a estar dando la vuelta por las fibras que da el núcleo del facial, y a esto se le denomina la rodilla interna o la rodilla del facial. Si buscamos el resto de núcleos, vamos a tener que pues nos faltan los núcleos del trigémino. En este caso sería el núcleo grande, este motor pintado de negro, que es el núcleo masticador. Nos faltarían los nervios vestibulares y los nervios cocleares, que serían nervios vestibulares, y acá no estamos viendo los cocleares porque están un poquito más abajo, pero sí vemos una parte del núcleo mesencefálico y una parte del núcleo principal, el del nervio trigémino, que recordemos que es parte propioceptiva el primero y sensitiva general el segundo de la cara. Este es nuestro corte en una secuencia cis, donde vemos nuestro nervio trigémino llegando al cabo de Meckel, que es este nervio trigémino,
Cabo de Meckel. Y vemos los otros nervios, vemos nuestros sextos pares, llegando ahí al canal de Dorelo, y en la porción lateral vemos los nervios del conducto auditivo interno, que tocaría hacer el corte puntual para distinguirlos, que eso ya lo veremos cuando veamos pares craneales, pero es importante pues desde ya tener la ubicación. En el puente, la irrigación, digamos que es un poco más constante que en el mesencéfalo y no es tan complicada, tanto que acá cada sitio de riego tiene un síndrome puntual asignado. Y tenemos que la parte posterolateral hace parte de esas arterias circunferenciales largas, y una parte de la arteria cerebelosa superior. La parte medial son las ramas paramedianas de la arteria basilar, y hay una zona que hace parte de las arterias circunferenciales cortas de basilar. En la parte más inferior, pues se mantiene más o menos el mismo riego, parte de las circunferenciales largas, parte de circunferenciales cortas, y parte de la cerebelosa anterior inferior. Y digamos, esto es uno de los síndromes que podemos ver, digamos, por estas áreas de riego que ya les expliqué. En este caso sería la porción paramediana central derecha, un área de restricción a la difusión, y esto corresponde con un síndrome de Fovil, y como sabemos, está afectando el área, está preacueductal, vamos a tener afección de los núcleos del séptimo par, del sexto par, o sea, vamos a tener un facial y un sexto del mismo lado, pero aparte vamos a tener, como también va bajando por ahí el tracto córtico-espinal, una hemiparesia del otro lado. Otro de los síndromes que es frecuente encontrar, o que acá vemos relativamente frecuente, es la desmielinización osmótica, que este es uno de los sitios más frecuentes en los que se puede manifestar, y es esta hiperseñal en la porción central del puente, que es clásica de esa desmielinización osmótica. Nos vamos más abajo, ya al bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo vamos a encontrar que están en la parte central las pirámides, que se dividen por un surco mediano anterior. En la parte lateral de esas pirámides vamos a tener otras dos como protuberancias que van a ser las impresiones de la oliva inferior. Y antes de la oliva va a estar ese surco preolivar, y posterior a la oliva va a haber un surco posolivar. En el surco preolivar, lo importante es que por ahí va a salir el nervio hipogloso, y va a ser, digamos que un sitio de referencia donde lo podemos ubicar, y posolivar van a salir el resto de pares bajos. Este es un corte, arquitectura interna, pues de la parte superior del bulbo raquídeo, donde tenemos en el centro de adelante van la mayoría de tractos, en este caso el fascículo longitudinal medial, el lemnisco medial, y en la parte posterior del puente vamos a tener los núcleos de los pares bajos. En este caso tenemos este que está en negrito, que es un núcleo motor que corresponde al núcleo ambiguo del vago. Este que está grandote acá atrás corresponde a uno de los nervios vestibulares, que es el inferior, porque recordemos que atrás, haciendo impresiones en el cuarto ventrículo, va a haber una serie de trígonos. En este caso sería el trígono vestibular. Un poquito más inferior va a estar el trígono del vago, que va a ser el núcleo solitario, el núcleo de tracto solitario. Y un poquito más abajo va a estar en el OEX, se me olvidó este núcleo que media la respuesta de náuseas. Se me olvidó. Bueno, y en la porción lateral tenemos los núcleos que nos faltaban de arriba, que son los dos núcleos cocleares, sensitivos ambos. Y un poco más abajo si vemos ya como tal el núcleo de tracto solitario. Acá seguimos viendo el núcleo ambiguo, que nos va a dar parte de ese nervio vago. Vamos a tener los núcleos del nervio hipogloso, que vemos que está saliendo ahí en el surco preolivar. Vemos la oliva inferior.
que ocupa gran parte de ese bulbo, y recordemos que también está en parte de los circuitos del control motor. Y acá en la parte lateral tenemos los tractos ascendentes. Y acá otra cosa importante en la porción inferior es que están algunos núcleos de relevo de los tractos sensitivos que van hacia el tálamo, en este caso los núcleos gracilis y cuneatos, que recordemos llevan la información propioceptiva del cuerpo en general hacia el núcleo ventromedial del tálamo. En resonancia pues no podemos distinguir muchos de esos núcleos, pero sí algunas veces uno alcanza a ver las impresiones que hacen los triángulos, tanto vestibular como el vago. En la parte anterior sí vemos las pirámides y sí vemos la oliva, y entre las pirámides y la oliva vemos el surco preolivar, donde aparece este puntico que está acá, que es el nervio hipogloso, y en la porción post-olivar también logramos determinar los pares bajos, en este caso 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Que sería lo mismo que pues tiene esta representación. En los cortes bajos hay núcleos gracilis y cuneatus, que realmente no tiene pues nada complejo, y pues cuando veamos los núcleos y los pares craneanos vamos a ir en esto en más detalle. En cuanto a la irrigación pues va a estar por arterias derivadas de la vertebral directas o la cerebrosa posterior o inferior. El más clásico síndrome vascular que va a estar acá es el síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg, que ese es uno de esos síndromes que por la altura va a dar déficit con una sensibilidad cruzada propioceptiva de un lado y para el dolor del otro, con hemiparesia ipsilateral y un Horner ipsilateral por unas fibras hipotalámicas descendentes que van por esa región. Y ya, eso era lo que les traía el día de hoy.